buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Dice así la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pueden sentarse, hermanos. Creo que cada uno de nosotros debemos de tener claramente en nuestra mente y en nuestro corazón qué significa el reino de los cielos. ¿Qué significa esa expresión maravillosa que el Señor Jesucristo, cuando inicia su ministerio, su prédica, lo dice con tanta naturalidad, con tanta sabiduría, asegurando precisamente el reino de los cielos? ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Qué significa eso que se ha acercado? Quiere decir que estaba lejos, pero se ha acercado. Quiere decir que ahora ya es algo accesible. Al hablar del reino de los cielos, que se ha acercado es porque había una distancia muy grande, pero luego a través de Jesucristo, a través del trabajo de Jesucristo, de la presencia de Jesucristo, ese reino de Dios iba a ser temporalmente funcional dentro de este globo terráqueo, dentro de esta dispensación que Dios nos permite vivir, en el cual no hay nada oculto, porque a través de su palabra nosotros podemos entender los principios del reino de Dios. Cuando la palabra del Señor y el Jesucristo mismo dice: el reino de los cielos se ha acercado, eso tratemos de imaginarnos qué significa eso, que el reino de los cielos se ha acercado. Cuando una nación vecina, ajena, otro país, no tiene relaciones diplomáticas con un país, la gente pues no tenemos acceso. ¿Dónde queda aquel país extranjero? Y no tenemos ninguna relación, no hay relaciones diplomáticas, no hay comercio, no hay absolutamente nada, no conocemos nada de aquel país. Pero cuando se establecen algunas relaciones diplomáticas, entonces sucede algo. Aquel país envía, digamos a Guatemala, pensemos en España, que por tanto tiempo pues no hubo relaciones diplomáticas. Viene entonces aquel país y envía un grupo de gente. En este caso pensemos que si España va a tener nuevamente relaciones diplomáticas con Guatemala, envía gente de España, con costumbres de España, con toda su estructura, con todas sus reglas, leyes, y dice: bueno, voy a estar en Guatemala, pero no somos de Guatemala, sino que somos españoles. El territorio, si ustedes van allá a la embajada de Estados Unidos, muy guatemaltecos podemos ser, hermano, pero usted no puede dar ni un paso dentro de ese edificio si no le permiten hacerlo, porque ese territorio es un territorio americano en Guatemala. Al hablar entonces de estas embajadas, toda la gente que está dentro de esa embajada tiene las mismas costumbres, ellos no dejan, incluso las embajadas, ellos hasta les mandan su comida, muchos de ellos, y todas las costumbres se siguen manteniendo, el idioma, etc. Cuando el reino de los cielos se acerca, estamos hablando de una extensión del cielo para acá. Estamos hablando que el cielo, en donde está el trono de Dios, que estaba lejano, Dios viene y trata de establecer dentro de nosotros una embajada. Y en esa embajada van a seguir funcionando las mismas leyes, los mismos principios, todo el acondicionamiento que hay. Y viene Jesucristo y viene en representación del mismo Dios, siendo Dios, a establecer una embajada. Cuando dice el reino de los cielos se ha acercado, estamos hablando entonces de esa embajada celestial. Este mundo le pertenece a Satanás.
La palabra dice, y el mundo entero, ¿qué dice? Está bajo el maligno. ¿Qué quiere decir que está bajo el maligno? Quiere decir que Satanás tiene potestad sobre todas las cosas. Miren, hermanos, en este mundo no hay nada bueno. Todo está contaminado. Hasta la comida está contaminada. Está contaminado el ambiente. Está contaminado los ríos, están contaminados los mares, está contaminado el aire, está contaminado el espacio, está contaminada la tierra. Hoy usted no se puede comer una verdura sana porque está contaminada. ¿Por qué? Porque el espíritu de Satanás y las leyes de Satanás influyeron en toda la estructura de esta tierra y formaron un reino, que es el reino de Satanás, que también tiene sus leyes, que también tiene sus principios, y Satanás tiene el control de las cosas. No porque sea mayor que Dios, es porque Dios lo permitió y le dijo, bueno, ahí estamos. Pero yo voy a llegar y voy a poner una embajada celestial en este reino satánico. Dice la palabra del Señor, por cuanto todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay bueno ni aun uno. Todos pecamos, toda la humanidad pecó. ¿Y qué quiere decir pecar? Es habernos hecho a los principios de Satanás. En el momento en que tú obedeces a Satanás, te haces esclavo de aquel a quien obedeces, sea para bien o para mal. El mundo se esclavizó a las leyes satánicas y el mundo está regido por principios que ni siquiera conocemos. Muchos de nosotros creemos que muchas de las cosas son sanas, pero eso es una falacia. Todo está contaminado, hermano. Absolutamente todo. Y usted me puede decir, mi hermano, es que esa película es sana. Mi hermano, pero es que esas caricaturas no son malas. Es que, mire, hermano, es que ese libro no es malo. Todo está contaminado. Todo lleva un mensaje subliminal. Todo lleva una intención del maligno para que los hombres estén torpemente incluidos en ese sector humano en donde rige Satanás y sus hordas. Este mundo está perdido. Dice que el mundo está perdido en sus delitos y pecados. Y era necesario entonces establecer una embajada espiritual para poder hacer asilados políticos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se asienta la embajada, si yo sufro alguna persecución, yo siendo guatemalteco, y sufro una persecución política, y yo pido asilo a la embajada de España, de Estados Unidos, de cualquier lado, ellos ven mi caso y dicen sí, y me hacen entrar a su embajada. Y puede creer que algún policía de Guatemala me puede sacar de ahí. Absolutamente nadie, porque ese es territorio extranjero en Guatemala. No sé si me explico. ¿Qué es lo que significa entonces que el reino de los cielos se ha acercado? Quiere decir que Dios viene y establece dentro de esta humanidad de maldición, establece un reino de gracia, de justicia y de misericordia. Cuando Dios establece a través de Jesucristo ese principio, pone de embajador principal a nuestro Señor, quien viene a establecer los principios, normas y fundamentos mediante los cuales queda escrito cuál es la voluntad de Dios y qué requisitos necesitamos como hombres para poder estar dentro del reino de los cielos. Cuando nosotros venimos a la iglesia, quizás no entendemos muchas cosas. Y estamos sometidos a un mundo el cual nos cuesta distinguir entre las cosas materiales y las cosas espirituales. Nos cuesta entender qué es el bien y qué es el mal. Recuerden ustedes que inicialmente lo que se perdió en el huerto del Edén fue el discernimiento del bien y del mal. Y dice la palabra que hemos llegado a aquel extremo que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Estamos totalmente choqueados, totalmente fuera de ese contexto divino y no podemos ser espirituales porque estamos dentro de un mundo de pecado y de maldad. Estamos esclavos de una generación perversa, de una generación de maldición. Viene la embajada del Señor
y quiere incluirnos y darnos asilo político. Quiere protegernos dentro de aquel lugar para que nosotros en aquel lugar estemos seguros. Dios ha acercado su reino y por eso dice el Señor, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora llego yo a la embajada, que es la iglesia del Señor. Recuerden ustedes que la iglesia se estableció posteriormente que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Dice que la iglesia de Jesucristo fue fundada por Jesucristo y sus apóstoles. Viene entonces aquel momento en que la embajada, que se llama iglesia, forma una estructura basada en el amor, la misericordia y la verdad que están descritas en la palabra de Dios, y todo el fundamento bíblico precisamente dictado por el Señor Jesucristo a través de una vida ejemplar. En el momento en que el reino de los cielos se establece a través de la iglesia, empezamos a venir todos aquellos que estamos desesperados porque no cabemos en el mundo, porque el mundo nos está juzgando, porque no pertenecemos a este lugar, porque este mundo lastima muchas cosas de nosotros y venimos huyendo de allá afuera. Venimos huyendo porque encontramos que no hay justicia. Venimos huyendo porque encontramos que no hay paz. Venimos huyendo porque tenemos amarguras. Venimos huyendo porque hay enfermedad y ni la medicina ha sido capaz de poder darme una esperanza. Venimos huyendo del mundo porque traemos quizás problemas psiquiátricos, quizás psicológicos. Venimos huyendo porque venimos con grandes traumas emocionales que han causado una vida de frustración. Venimos huyendo del mundo porque ya basta de pecar. Venimos huyendo del mundo porque es imposible abolir los vicios de nuestra vida. Venimos huyendo de este mundo y queremos encontrar un lugar de refugio. Pero eso no es para todos. Son para todos los que hemos decidido en nuestro corazón buscar una nueva alternativa. Aquellos que Dios ha puesto un sentimiento dentro de nosotros y saber que hay una esperanza en la embajada del reino de los cielos. Ahora, yo vengo al reino de los cielos, esa extensión del reino de los cielos, y Dios me ha acogido en esta embajada. ¿Cuánto se siente parte del reino de los cielos, hermano? Yo creo que es una de las cosas más importantes que nosotros debemos de entender. Cuando alguien llega y recibe asilo político, las leyes de aquel país empiezan a protegerme a mí. Empiezan a darme de comer, me empiezan a dar de vestir. Yo estoy incapacitado, no conozco las leyes de aquel país. Me empiezan a dar asesoría, me empiezan a ubicar. Viene Dios y nos trae huyendo y desesperados del mundo. Venimos a este lugar de paz, de reposo, al reino de los cielos. La buena pregunta es, ¿y cómo te sientes? ¿Qué sensación tienes de estar en el reino de los cielos? En primer lugar, tienes que sentirte a salvo del mundo. No hay cosa más hermosa que llegar a un lugar de refugio, ¿no? No hay cosa más hermosa que llegarle de una persecución y encontrar un lugar seguro y decir, aquí sí estoy seguro. Esto, la iglesia, es ese lugar de refugio, es esa embajada del cielo. El reino de los cielos se ha acercado. Pero hay algo glorioso que quizás muchos de nosotros no hemos llegado a entender. Y esa es una de las dotes más maravillosas que Dios ha dado a aquellos hombres que han creído en esta amnistía espiritual. Y es precisamente que Dios nos ha dado una categoría dentro del reino de los cielos. Tú ya estás dentro del reino de los cielos. Ahora la pregunta, ¿y cuál es tu papel dentro del reino de los cielos? Quizás uno se puede sentir como gatito comprado,
Como aquel gatito que recientemente llegaron a una casa y se mete en un rincón, está debajo de la chimenea, quizás debajo del armario, porque no encuentra su lugar. Pero viene el dueño y le pone un poquito de leche y le pone un poquito de pan y le dice: mijito, vení para acá. No te quiero hacer daño. Quiero que sepas que aquí estás seguro. Y aquel gatito empieza a entrar en una confianza y empieza a evaluar que realmente aquella persona no quiere hacer ningún daño, sino que quiere ayudarlo. Dios ha hecho algo especial y te ha dado un lugar especial. Lo importante es que tú encuentres tu lugar dentro del reino de los cielos. La buena pregunta: ¿cuál es esa dote maravillosa que yo te hablo? Es que Dios te ha declarado hijo de Dios. ¿Me explico, hermano? Tú eres un hijo de Dios. Esta es una verdad absoluta. Es una verdad dictada por Dios. Pero la buena pregunta es: Dios me ha declarado hijo, pero yo me siento hijo. O seguimos arrimados, o creemos que estamos acá, pero que no es nuestro lugar. Nos sentimos como gatitos comprados todavía, porque no hemos logrado entrar a entender que verdaderamente Dios nos ha traído a su reino, y dentro de su reino Él nos ha ubicado como hijos de Él. Pareciera difícil de entender y se necesita fe para creer que somos hijos de Dios. Y el hombre ha tenido que entrar en una serie de conceptos religiosos y creerse dentro de su mente que sí es hijo de Dios. Y empieza a tener expresiones religiosas como quien dice: nosotros somos hijos del rey y nosotros somos hijos de Dios. Y es que no es de que yo diga que soy hijo de Dios, es que yo legalmente me sienta hijo de Dios. Amén, hermano. Que yo me sienta hijo de Dios. ¿En qué momento yo me voy a empezar a sentir hijo de Dios? En el momento en que yo empiece a intimar con Dios. En el momento en que yo empiece a tener una relación de doble vía con Dios. En el momento en que yo pueda hablar con Dios y Dios me hable a mí. En el momento en que yo me sienta cómodo en este lugar, con esta gente que está aquí, que también ha sido llamada para ser hijo de Dios. No es posible que te haya llamado a ti y tú seas feliz dentro del reino de Dios, y siendo hijo de Dios, yo no me sienta bien contigo. El que es hijo de Dios empieza a tener una buena relación con Dios, empieza a tener una buena relación con sus semejantes, empieza a tener una relación interpersonal, no social, sino espiritual. Y empezamos a entender que si yo soy hijo de Dios y aquel es hijo de Dios y Cristo es hijo de Dios, ¿qué somos entonces, hermano? Si Dios es mi papá, te la pongo de otra manera, y Dios es tu papá, ¿qué somos entonces? Somos hermanos. Pero esa hermandad entonces está basada en el fundamento de quién es tu padre, y que tú verdaderamente aceptes esa paternidad. Ahora, el aceptar esa paternidad intelectualmente, o que simplemente a través de una religiosidad traten de decirte que sí sos hijo de Dios, que tú eres hijo de Dios, y que repita usted es hijo de Dios, y repita que usted es hijo de Dios, y tú te haces un condicionamiento mental para creer que eres un hijo de Dios, pero no eres capaz de inquirir en el pensamiento de Dios. No trata de averiguar qué significa ser hijo de Dios. Y en esta noche yo quisiera que lográramos entender qué significa ser un hijo de Dios. No es solo que yo diga que soy un hijo de Dios, sino que yo a través de las Escrituras entienda quién es un hijo de Dios. Y que yo mismo evalúe mi condición espiritual, que yo mismo evalúe mis actos, y que con el parámetro divino, que son las Sagradas Escrituras,
yo pueda evaluar en mi corazón, ¿soy hijo de Dios o de quién? Este es un test personal que quizás cada uno de nosotros podíamos evaluar en esta noche. La palabra de Dios habla de algo muy especial. Él es Padre de nosotros, pero el mundo ha equivocado, la religión ha equivocado y creemos que el paternalismo, eso es ser hijo. Creemos que con decir con Dios, mira papito lindo, mira papito, creemos que eso le va a llegar a Dios. Cuando Dios aplica no el paternalismo, sino la paternidad dentro de nosotros, Dios toma una responsabilidad dentro del reino de los cielos para ti y para mí. Y esa responsabilidad de parte de Dios es una responsabilidad formativa. Tú tienes que ser diferente. Tú tienes que abandonar las costumbres de afuera. Tú tienes que adoptar un nuevo carácter. Tú tienes que adoptar una nueva forma de ser. Si tú te pareces a Cristo, seguro que tu vida va a ser diferente a la vida de la gente de allá afuera. Dios entonces no acepta el paternalismo. Dios acepta ser tu Padre bendito. Y como Padre va a tomar toda tu vida en sus manos y va a empezar a formarte. Y esa formación es la que muchas veces no nos gusta. Hace unos días dejaron a mi nieto allá en mi casa para cuidarlo un momento. Y estaba haciendo algo que no era correcto. Y bueno, y se le dio ¡pam! Un cuerazo bien asentado y con amor. Pero no lo entendió. Es que mi abuelito ya no me quiere. Mejor que me dejen en otra casa, dijo. Cuando Dios toma a alguien, va a tomarlo total. Y lo va a formar para que la estructura profunda y la superficie, porque dice la palabra que luego que es limpiada la parte de adentro del vaso, también será limpia la parte de afuera. Quiere decir que el trabajo de Dios es un trabajo multidisciplinario, es un trabajo, hermanos, en el cual Dios se compromete a tener una calidad total, 5 estrellas, ceiba de oro. Que Dios ponga su sello a través de su Espíritu Santo. Dios no va a poner su sello en cualquier persona que no está Dios a cargo de ella. Y dice la palabra, porque el que inició la buena obra en vosotros, ¿qué dice? Él la perfeccionará. ¿Y qué dice? Y la llevarás al día de Jesucristo. Dios entonces se ha acercado el reino de los cielos, y al acercarse al reino de los cielos trae todo un paquete especial que nos cuesta entender. Quisiéramos que papá fuera Papá Noel. Por eso en las iglesias, hermanos, creen en Santa Claus. Las iglesias siguen creyendo en los regalos de Santa Claus. Siguen creyendo en los Reyes Magos. Porque están pensando en un Dios que únicamente da y que se le puede sacar. Pero no en un Dios que quiere formar en ti principios de acuerdo a los principios del reino de los cielos. Dios entonces va a empezar a incluir un montón de personas dentro de su reino para cambiarlos, para transformarlos. Y va a trabajar de una manera y va a trabajar de otra manera. Y hermanos, y no sé si algunos de ustedes han tratado de afinar una guitarra nueva, hermano. ¿Cómo cuesta afinar una guitarra nueva? Los que saben de guitarra, ¿me entienden? Hermano, si uno le da la cuerda, tin, 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 cabal, llegó al tono. Toca su melodía y pum, se bajó otra vez. Y hay que darle otra vez. Hay que afinar 10, 15, 20 veces la guitarra hasta que dice, la hora sí ya quedó cabal.
Dios está afinando todas esas cuerdas de nuestra vida y a veces se nos baja la sexta, a veces se nos baja la primera, a veces se quedó fuera de tono, a veces se revienta la cuerda cuando uno le da mucho. Y Dios está en la mejor disposición de poder trabajar en la vida personal de cada uno de nosotros. Qué difícil es entender entonces la diferencia entre paternidad y paternalismo. Qué difícil es entender qué es lo que significa verdaderamente ser un hijo de Dios. Y es ahí donde quizás podemos entrar en grandes conflictos mentales por esa falta de entendimiento. Pero Dios nos ha traído acá al reino de los cielos. Y tu lugar, el lugar que Dios te quiere dar, es ser hijo de Él. Y vamos a verlo a través de las Escrituras, ver cómo Dios tiene todo ese paquete y donde quiere entregarte todas las cosas. Vamos a 1 Corintios. El tiempo pasa rápidamente. 1 Corintios. Y aquí, capítulo 3, versículo 8. Digo 18. 1 Corintios 3, 18. Yo no sé si tú viniste a la iglesia como licenciado, como ingeniero, como cibernético, como millonario, no sé cómo viniste a la iglesia. Aquí tenemos que empezar de cero. Porque en este reino es como que hoy yo quisiera decir, yo me voy a ir a Estados Unidos y allá voy a ir a hacer mi profesión. Momento, señor, me dice. Usted tiene su profesión allá, pero aquí usted no es nada. Aquí tiene que entrar de nuevo y empezar a hacer las cosas. Cuando nosotros venimos al reino de los cielos y Dios nos ha asignado ese puesto de hijo, y dice, versículo 18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree ser sabio en este siglo, mire qué es lo que le conviene, hermano. Como dice, hágase como ignorante, hermano. Si usted vino muy leído de allá del mundo, leyó mucha Biblia y leyó muchos libros y usted se cree un erudito de la palabra de Dios, hágase ignorante. Porque acá no vale. ¿Me explico, hermano? En el reino de los cielos, las leyes y las normas las va a dictar Dios a través de su palabra, a través de sus siervos. Y dice entonces, porque la sabiduría de este mundo, ¿qué dice? Es insensatez para con Dios. Pues escrito está, como dice, Él prende a los sabios en su astucia. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son, ¿qué dice, hermanos? Son vanos. Usted no se deje asustar de nada ni de nadie. Usted no oiga doctrinas que no vienen de la boca de Dios. Usted no se arriesgue con otras corrientes que van a torcer su mente y su corazón, que van a hacer que titubeemos de este camino y de esta palabra, porque dice el apóstol Pablo que tenemos la palabra profética más segura. Y eso tú lo debes de creer. Y si tienes otra duda, mejor busca otro lugar donde tú estés seguro. Porque dice la palabra que si alguno duda de lo que come, come juicio. Solo come para sí y acarrea condenación para su vida y su alma. El que ha decidido venir de cero y empezar en esta línea que Dios nos tiene para entrar al reino de los cielos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque ¿qué dice? Todo es vuestro. Amén, hermanos. Todo es vuestro. ¿Qué quiere decir? Dios nos ha dado todo un paquete, hermano. Todo un paquete en el cual nosotros tenemos que únicamente indagar cuáles son tus derechos y cuáles son tus obligaciones de hijo.
Es que qué bonito es exigir derechos. Yo tengo derecho, yo tengo derecho, yo tengo derecho. Pero ¿y cuál es mi obligación? Como hijo, qué bonito es que papá está de acuerdo. Bueno, papá va a dar para los estudios, papá va a dar para la leche, papá va a dar para la escuela, papá va a dar para todo lo necesario, para la ropa. Correcto, esa es obligación del padre, ¿ok? ¿Y cuál es la obligación del hijo? Obedecer al padre en todo, sujetarse, obedecer las normas de la casa. No, ahí la cosa se pone difícil. ¿Cuáles son las obligaciones del hijo? Someterse. ¿Cuál es la obligación del hijo? Siquiera doble sus chamarras, estírelas en la mañana. Así pues, como la mamá le estira la cama, como la mamá le lava la ropa interior a la niña que ya tiene 20 años, cree que la mamá tiene gorda obligación y que el papá tiene gorda obligación. El hijo tiene derechos, pero tiene obligaciones. Y en el reino de los cielos, nosotros tenemos derechos porque Dios nos ha dado el derecho de hijos. Pero también tenemos obligaciones. También tenemos que cumplir compromisos. Tenemos que adquirir responsabilidades. A veces les hacemos tanto daño a nuestros hijos, hermano. Es que, hermano, está chiquito, dice. Este es el mejor tiempo para que le enseñes. Ahorita que está niño. Es que mire, es que él no sabe lo que hace. Enséñale entonces. Es que él no comprende. Va a comprender. ¿Me explico o no? Muchos de nosotros, hermanos, hacemos tanto daño a nuestros hijos porque no los dejamos actuar responsablemente. Hermano, ese niño que usted tiene, déjelo que haga oficio. Yo cuando era niño aprendí a barrer, trapear, hacer comida. Yo fui iba al mercado, compraba 1 centavo de repollo, compraba media libra de hueso, compraba yuca, papa, y me daba vergüenza porque ponían pantalones cortos. Imagínense el gordito con pantalones cortos ayer, hermano. Chulo se miraba y todavía. Y aprendí a cocinar. Y también aprendí a poner clavos, también aprendí a arreglar zapatos. También aprendí a hacer carpintería. Se va a machucar con el martillo, hermano. Que se machuque. Y que aguante como los grandes. Iba a decir machos, pero... ¿Y cuál es el problema? Si usted me mira hasta mi dedo gordo aquí, tengo 4 aserradas. Porque haciendo carpintería me llegué hasta el hueso, hermano. Me cayó un carro encima por estar triqueándolo. ¿Y cuál es el problema? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que aquel hijo sea un hombre de verdad? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de que aquel hombre pueda realizarse? Aquella mujer pueda realizarse como mujer. Está muy chiquita todavía. Y andamos haciéndole los mandados todavía, hermano. Ponga la patoja a lavar, hombre. Póngala a trapear. Póngala que mueve los muebles. Aunque sea la escoba más grande que ella. Póngala a hacer oficio. Que lave los trapeadores. Que limpie los baños. Eso no es denigrante. Eso es formativo. ¿Me explico, hermano? Por eso tenemos hijos inútiles. Por eso tenemos hijos, hermanos, que tienen 20, 30 años y no son capaces de poder decir: mamá, aquí están estos 100 pesos para que te los comas. Todavía la mamá tiene que estar viendo dónde consigue plata para el patojo de 30 años. ¿Cierto o no? Ahí andan pidiendo prestado a las mamás para que su hijo subsista.
pero ella tiene la culpa. Ella lo formó así. ¿Por qué hago este paréntesis? Porque así quisiéramos que fuera Dios. Dios nos avienta la vida, hermano. Dios nos hace vivir experiencias formativas, porque somos hijos. El problema, hermano, es que no queremos enfrentarnos ante la realidad. Y hermanos, y la peor desgracia, les empezamos a llenar de una serie de lujurias, de una serie de gustos a nuestros hijos. Que el juguetito este ya salió, que aquel juguetito ya salió. El patojo le hace malas caras, hermano, y no saben lo que te costó. Qué rico era agarrar una rueda, ponerle un alambre adentro y empezar a darle vuelta a aquella rueda, hermano. Y así íbamos corriendo, haciendo nuestros trompos, haciendo nuestros capiruchos y cómics, una cuarta y al hoyo. Hermanos, cosas en las cuales hay creatividad. Ahora los patojos, hermanos, con esos Nintendos, ahí se están, mis hermanos, con cara de tontos y barrigones. Nintendo y el Tortix a la par. Y la botella de coca igual que el papá del otro lado. Esos hijos no van a servir para nada. Dios no quiere esos hijos. Dios quiere hijos conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Dios quiere hombres cristianos que sepan ir a dormir a una aldea con una almohada de piedra y un petate en la espalda. Y si hay, hay, y si no hay, no hay. Dios quiere instruirnos quizás, y por eso parecería como que Dios es cruel, y la religión paternalista, no, dice, no. No es así la cosa, es que la psicología moderna, apoyando el homosexualismo, el lesbianismo, el libertinaje, las drogas, el alcohol, las aberraciones sexuales. Pobrecito, es que no entiende. Pues hay que enseñarle. Dios, hermanos, ha hecho de su pueblo y quiere de su pueblo gente sabia, gente inteligente, gente libre para alabar y servir a Dios. Ese es el propósito de Dios. Quisiera que conociéramos un poco de lo que es la personalidad de Jesucristo, porque eso es bien importante. Precisamente en el libro de Isaías, podemos buscar ahí atrás, en el libro de Isaías, capítulo 11, hay un pasaje muy precioso que describe precisamente el espíritu del Señor Jesús. Y dice de la siguiente manera, Isaías capítulo 11 y versículo 1. Amén. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Aquí está hablando de ese surgimiento profético de Jesucristo. Y reposará sobre él. Él es Cristo. Él es Jesús. Espíritu, ¿qué dice? De Jehová. Espíritu, ¿de qué dice? De sabiduría. ¿Y de qué dice? Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Quién cree esto? ¿Lo crees? ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es nuestro hermano mayor. Amén, hermano. Él es el primogénito entre muchos que habían que darse posteriormente. Él inicia la carrera de los hijos
Él inicia esa a través de su espíritu. ¿Y cuál es el espíritu? Sabiduría, inteligencia, poder. ¿Me explico, hermano? Jesucristo, cuando estableció dentro de él que era necesario que se fuera, entendió cuál es la razón. Y aquellos discípulos estaban sin poder entender, porque Jesús decía que tenía que ascender, que tenía que irse y que los iba a dejar. Y aquellos discípulos, Señor, le dice: no te acontezca semejante cosa, porque no es posible que te vayas. Es necesario, dijo, que yo me vaya. Porque si yo no me fuera, dijo el Señor, entonces, ¿qué dice? No vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿En dónde estaba el Espíritu Santo? En él. ¿Me explico, hermano? El que manejaba las acciones de Jesucristo era el Espíritu de Dios. En ese envase estaba contenida todo ese potencial de Jehová, estaba allí en Jesucristo. Dice que en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Toda la plenitud. En Jesucristo estaba contenido, en ese paquete estaba contenida toda esa característica de divinidad. Pero yo me tengo que ir, dijo. Y cuando yo me vaya, yo les voy a dejar a ustedes el Consolador. Y el Consolador va a estar con todos ustedes. Pero algo maravilloso, dentro de ustedes también. Bueno. Y si el Señor Jesucristo dejó como herencia el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo es la dote que tú has recibido, tú tienes el Espíritu de Dios ahí. No. Quiere decir, o en otras palabras, que si tú tienes el Espíritu de Cristo, tú vas a tener ese espíritu que él poseía dentro de él, y es el que le guiaba precisamente a toda justicia y a toda verdad. En el momento en que nosotros somos pues poseedores de ese maravilloso espíritu, inmediatamente es trasplantado dentro de nosotros, es plantado allí dentro de nuestra vida el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Cómo es posible que hayamos adquirido el espíritu de Cristo, hayamos tomado esa herencia personal y no tengamos estas características? Y tristemente, lamentablemente, vivimos una vida de limosneros espirituales, tratando de vivir de las migajas de otro, tratando de ver dónde conseguimos un consejito por ahí, otro consejito por allá. Todavía buscamos horóscopos en el periódico o en la revista. A ver qué dice mi horóscopo hoy. A ver qué tiene para mí. Y te dice que te va a mandar a alguien que te va a dar mucho dinero. O te dice que hoy llegó el amor de tu vida. Pero eso le dijo a 10 millones de gente también. ¿Dónde está el espíritu de sabiduría? ¿Qué está pasando? Cuando nosotros, como hijos de Dios, recibimos el paquete total de bendiciones de Dios, automáticamente tenemos que tener el mismo espíritu de Jesucristo, porque dice la palabra que el que no tiene el espíritu de Jesucristo, dice en el libro de Romanos, el tal no es de él. ¿Dónde está la paz? ¿Por qué enfermamos continuamente? Estamos en serios problemas.
enfermamos mucho. Tenemos muchos problemas, muchos complejos, muchos traumas. Nos cuesta entender muchas cosas. Nos falta sabiduría para poder criar a nuestros hijos. Nos falta sabiduría para poder encontrar la empatía dentro de los mismos empleos. En una oficina donde hay 3, 4, son verdaderos centros de concentración, son verdaderos centros de encuentros, hermanos, violentos. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la inteligencia? Dios ha dado un paquete a sus hijos y es el Espíritu de Dios. Y dentro de ese paquete está incluida toda la bendición de Dios. Porque eres un fracaso en tu vida económica, porque falta sabiduría, porque somos malos administradores, porque pedimos prestado y no pagamos, porque nos metemos a deudas con intereses que no podemos cubrir, porque gastamos más de lo que ganamos, porque nos gastamos todo en un día. No hay sabiduría. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos sabiduría para criar a nuestros hijos? Y aquellos tienen que ir a pedirle consejo al marero, tienen que ir a pedirle consejo al amigo, al mal amigo. Tienen que ir pidiendo consejo cuando tú deberías de tener el suficiente espíritu de ministración y poder sentirse el niño seguro contigo, porque tú tienes el Espíritu de Dios. ¿Dónde está el espíritu de consejo? Dios nos ha entregado un paquete espiritual y no lo sabemos aprovechar. Acá hay una sabiduría. No sabemos enfrentar, hermanos, ni siquiera a los compañeros de trabajo. Me tira una, yo le tiro 3. Y la palabra sabia dice: la blanda respuesta aplaca la ira, dice. ¿Y dónde quedó esa sabiduría? No, es que yo tengo la razón. Bueno, si un hermano tiene algo contra ti, anda tú y pídele perdón tú a él. ¿Cuál es el problema? Hay tanta sabiduría. Hay tantas cosas maravillosas que están como parte del Espíritu de Cristo, como parte de ese paquete que Dios ha entregado a sus hijos espirituales. Contaba una anécdota a las hermanas que el domingo, de un hombre que en su momento decidió tener unos centavos y dijo: yo voy a ahorrar porque yo voy a ir a un crucero. Yo quiero viajar en un crucero. Ustedes saben, esos barcos de 5 o 6 niveles, en donde ahí hay discotecas, ahí hay comida internacional, ahí hay piscinas, ahí hay gimnasios. Dentro del barco está todo, hermano. Y ahí la gente va a liberar sus tensiones, ahí se van a dar una vida de placer, y ahí, si quieren, come comida de Inglaterra, si quieren, come comida japonesa, va a otro lugar, toma cualquier vino, va a cualquier lugar, come lo que quiere, va al gimnasio, y ahí está. Y ahí la gente se va a relajar 15 días, 20 días, dándole la vuelta ya a medio mar y dándose la vida. Entonces un hombre dijo: bueno, yo quiero hacer mi crucero. Y voy a ir allá al crucero y voy a comprar el pasaje. Ponga que el pasaje le costaba $1,000. Pues hermano, ahí entre poco y poco fue juntando sus $1,000. Y cuando tuvo sus $1,000, fue a comprar el boleto. Y luego el viaje maravilloso, el viaje de su vida. Entra en aquel crucero y empieza a ver aquellas cosas bonitas. La orquesta que sonaba y las cosas hermosas que habían ahí. Dijo: ¡hala, qué bonito es! De repente le asignaron donde iba a ser su camarote, su lugar donde iba a dormir, y se fue a encerrar a su camarote. Y bueno, un día, y no salió del camarote, hermano. 2 días, y ahí estaba encerrado, hermano. No crean que orando. Estaba triste. Y luego dice que por la ventanita del baño, él miraba a toda la gente que estaba en las piscinas, a toda la gente que estaba ahí, y tenía hambre, hermano. Y solo se llevaba unas par de galletitas chiqui.
Y eso comía. Y su bolsita de Tortrix. Y ahí estaba comiendo, hermano. Como en esos barcos también hacen listado de las gentes que van. Dice que en uno de los listados, bueno, y aquel no aparece, el pasajero no aparecía por ningún lugar. Luego tocaron al camarote y le dice, bueno, señor, le dice, ¿y qué hace usted aquí? Y aquel todo flaco, hermano, ya habían pasado 2 semanas. Imagínese viviendo solo a Tortrix. Todo flaco, decepcionado, triste, amargado, perdió sus $1000 y no había sido feliz. Y le dice el capitán, mire usted, ¿y qué pasa? Le dice, ¿y por qué usted está aquí encerrado? Le dice, ay señor, le dijo, es que no tengo dinero. Le dijo. ¿Cómo así? Le dijo que no tiene dinero. Es que fíjese que yo solo junté los $1000 para el pasaje, le dijo. Pero yo no tengo para ir a comer allá, le dice. Pero yo no tengo para ir a la piscina, le dijo. Hombre, le dice, si en ese boleto estaba incluido todo. Con ese boleto podía ir usted a la piscina, podía ir usted a comer lo que quisiera y no tiene que gastar un centavo porque ahí está incluido todo. Dios nos dio a Jesucristo y junto con Jesucristo nos dio todas las cosas. ¿Por qué estamos padeciendo miserias espirituales? ¿Por qué tenemos que pedir limosna de consejos a gente que no tiene sentimientos por Dios? Porque nos falta sabiduría para criar a nuestros hijos. Porque nos falta sabiduría para poder tener esa convivencia laboral. Porque nos falta ese amor para poder tener aquí entre nosotros. Si el Espíritu de Jesucristo es un paquete total, ¿me explico, hermano? Donde tú lo tienes todo. Cristo en la cruz del Calvario pagó tus sanidades. Es solo de creer, hermano. Es solo de creer. Si tú estás enfermo, solo cree. Si tú tienes un dolor, solo cree. Si tú tienes un problema económico, solo cree. Si tú tienes una deuda, solo cree. Si no puedes pagar los útiles de tus hijos, solo cree. ¿Me explico, hermano? Cristo en la cruz del Calvario pagó todas tus deudas. Solo que no puedes creer. Y por eso andas con un chorro de pastillas entre la bolsa. Y ahí gastándote la plata en médicos que te quitan la plata. Gastando tu plata, pagando 10 veces por abonos. Sin entender, sin entendimiento. Les comentaba de un personaje, de un ejecutivo de una empresa financiera que tengo alguna amistad con él, un hombre muy respetable, y me dice, mire, me dice, yo no entiendo algo. Él es el gerente general de la empresa. Yo no entiendo algo, no entiendo a la gente, me dice. ¿Y por qué? Le digo yo. Por comprarse un televisor plano para Navidad que cuesta 7,000, 10,000, pagan hasta 30,000, me dice. En 5 años, en 4 años. Por satisfacer una vanidad. No hay sabiduría, hermano. Gastamos lo que no debemos de gastar. Invertimos en lo que no tenemos que invertir. Nos falta discernimiento. Nos falta amor. Y entonces, ¿qué recibimos de Cristo, hermano? ¿Cuál es el paquete que Dios te dio? ¿Qué tanto estás aprovechando ese espíritu de Jehová? ¿Cómo estás aprovechando ese espíritu de sabiduría? Ese espíritu de inteligencia. Ese espíritu de consejo. Ese espíritu de poder.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque vivimos de prestado, hermano. No estoy avalando las riquezas, ni estoy avalando las doctrinas de la prosperidad que son demoníacas. Estoy hablando, como una vez el apóstol Juan le habla a Gayo, a su amigo Gayo, siervo de Dios. Le dice: amado Gayo, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Dónde está ese espíritu? Tenemos un espíritu apocado, en donde hay tantas necesidades. Hay momentos de pruebas, claro que hay momentos de pruebas, en donde Dios nos va a meter al horno, en donde Dios nos va a hacer a definir muchas cosas en nuestro corazón. Pero son momentos en los que somos pasados por fuego. Es un momento cuando está el mar, es un momento cuando está el mar rojo, es un momento en cuanto se abre el mar, pero cuando se atraviesa el mar, adelante está la victoria. Hay momentos difíciles quizás en los cuales se cierran todas las oportunidades. Faraón de atrás, las serpientes de este lado, otros perseguidores de este otro lado, el mar enfrente. Pero nos ponemos a chillar. Y ahí estaba Moisés, el gran siervo de Dios. Dios le había dado un poder. Dios le había dado una vara. Dios te ha dado a ti tu propia vara. Es esa fe maravillosa en Cristo Jesús. Esa fe que mueve montañas. Y dice que viene Moisés y se ve rodeado de los egipcios. Ve que el pueblo estaba ante aquel mar. Y Moisés mismo en un momento titubeó y se puso: Señor, ayúdame. Moisés, cuidado. Yo te he dado poder. ¿Qué estás haciendo con el poder que te di? Yo te pregunto, amado hermano, en esta noche, ¿qué estás haciendo con la fe que Dios te ha dado? Esa vara que es capaz de sanar tu enfermedad. Esa vara que es capaz de poder revertir cualquier voluntad humana. Esa vara de Moisés que es capaz de cambiar la mente de los jueces. Esa vara que es capaz de poder cambiar la mente de un extorsionista. Esa es la vara que Dios nos ha dado por medio de la fe. Esa vara que es capaz de poder hacer milagros. Y Dios le dijo: no es tiempo para que estés hablando en este momento, Moisés. Usa el poder que yo te he dado. Usa esa fe que yo te he dado. Ese báculo, ese bastón, eso que tienes en la mano. Úsalo. Y viene Moisés y reflexionó por dentro: ¿qué estoy haciendo? Quizás tú tienes la fe en la mano, porque aquí predicamos de la fe. Tú tienes ese poder en la mano, pero no lo has usado. Tienes esa capacidad para hollar serpientes. ¿O no dice así la palabra de Dios? Tenemos la capacidad para que aún los muertos resuciten. Pero ¿qué estamos haciendo? Tenemos miedo y dudamos del poder de Dios. Y viene Moisés y dice, y le creyó a Dios en un momento, y dice que tocó las aguas y el mar rojo se abrió y el pueblo pasó en seco. Hay mucho que decir. Yo te hago una pregunta esta noche. ¿Qué estás haciendo con tu báculo? ¿Cómo lo estás manejando? ¿Cómo estás manejando esa virtud del Espíritu Santo dentro de ti? ¿Cómo está funcionando esta sabiduría? ¿Cuáles son los efectos en tu hogar? Una esposa rebelde
No le eches tanto la culpa a él, tú eres el cabeza de casa. Hijos rebeldes, padres irresponsables, hijos que buscan consejo por otro lado, padres que no ponen atención a sus hijos. ¿Por qué no reflexionamos? Y le decimos, Señor, aquí tengo el poder que me has dado. Quiero que abras mi entendimiento y me dé las fuerzas para levantar este báculo y en el nombre tuyo voy a tener victoria.